Halle Berry, la protagonista de X-Men, la que hace Storm. Ella tiene diabetes tipo 1. Ella lo ha mencionado, que se lo diagnosticaron desde que tenía como 20 años. Y Tom Hanks también fue muy mediático, el protagonista de Forrest Gump, por ejemplo. Él tiene diabetes tipo 2, desde el 2003 está diagnosticado. Entonces, bueno, igual que si nos podrías decir justo qué es diabetes tipo 1 y tipo 2 y cuáles son las diferencias. Y claro. Bueno, a ver, digamos que de todas las personas que viven con diabetes, como el 90% tienen diabetes tipo 2, como el 8% tienen diabetes tipo 1 y como un 2%, más o menos, tienen otro tipo de diabetes que son diabetes más raras. Ahí es en donde yo te podría decir que con toda seguridad es en donde entramos los endocrinólogos, cuando hay duda del diagnóstico. Cuando por alguna razón es que yo no sé si es diabetes tipo 1, pero es que parece tipo 2, pero es que esto y esto y esto, bueno, ahí sí es donde con toda seguridad los pacientes deben de ser derivados con un endocrinólogo para que nosotros hagamos el diagnóstico preciso, ¿no? Y conforme a ello, pues dar el tratamiento más oportuno. La más frecuente, que es la diabetes tipo 2, antes, hace mucho, bueno, no tanto tiempo, hace algunos años, se le llamaba también diabetes no insulino dependiente, o sea, que no utilizaba insulina, o diabetes del adulto, porque se consideraba que las personas adultas eran las únicas que podían desarrollarla y además que no requerían tratamiento nunca con insulina. Aquí la diabetes tipo 2 se produce por lo que comentábamos hace ratito, esta hormona llamada insulina, que se produce en una glándula llamada páncreas, es nuestra sustancia natural que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en la diabetes tipo 2, yo estoy cursando con una cosa que se llama resistencia a la insulina, y es que mi insulina no es funcional, digamos, no está haciendo su trabajo como debería, que es la glucosa que está en mi sangre circulando. Todo el tiempo está circulando glucosa en sangre porque es nuestra primera fuente de energía para nuestro cuerpo. Nuestras células requieren de glucosa como combustible para funcionar, pero ciertos niveles de glucosa, ¿no? Cuando los niveles de glucosa, porque por ejemplo yo acabo de comer, se elevan en sangre, yo necesito que ese exceso de glucosa no se quede ahí circulando, sino que entre a las células precisamente para que pueda ser aprovechada como energía. Y entonces la insulina se encarga de eso, de que la glucosa no se quede en la circulación, sino de que ahora sí, que se meta a las células, que es en donde se requiere para hacer su función, su trabajo. Resistencia a la insulina es que mis tejidos, mis células no responden bien a esa insulina. Entonces, la glucosa deja de meterse a las células y se queda circulando en sangre mucho más de la que debiera. Y eso conlleva un montón de problemas, ¿no? Sobre todo problemas crónicos a largo plazo. En las personas con diabetes tipo 2, después de años, ya no solo es que la insulina no funciona bien, sino sí hay como pues como una disminución en la reserva pancreática, decimos. O sea, ya no nada más es que mi insulina no funciona bien, sino que las células de mi páncreas donde se producen insulina, pues también empiezan a disminuir. Y entonces en algún punto, sí, ya no solo que mi insulina no funciona tan bien, sino que ya me está faltando insulina. Entonces ahí es la razón por la cual las personas que viven con diabetes tipo 2 también pueden requerir insulina para su tratamiento. De hecho, muchas veces la requieren. La diabetes tipo 2 tiene un componente genético importante. No es heredada como enfermedades hereditarias, ¿no? Que yo tengo esta enfermedad y yo se la voy a transmitir a mis hijos y mis papás me la transmitieron y los
el abuelo se la transmitió a mi papá, y no se hereda así, pero es una enfermedad que sí tiene un componente genético importante, que si yo tengo familiares cercanos que viven con diabetes también, que mis abuelitos, que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, la verdad es que sí tengo un riesgo mayor de desarrollarla, porque ya traigo ahí como alteraciones en mis genes que me predisponen a que mis mecanismos no sean tan funcionales. Pero en la diabetes tipo 2 hay algo muy importante, y es que tiene muchísimo que ver la cuestión de hábitos. Si yo soy una persona que tiene una mala alimentación, si soy una persona sedentaria, que no hago nada de ejercicio físico, y soy una persona que por X o Y tengo algún grado de sobrepeso o de obesidad, si tengo algún grado de sobrepeso o de obesidad asociado a estas situaciones que comentaba, es mucho más fácil que desarrolle yo diabetes. O sea, aquí sí depende mucho de estos hábitos, ¿no? Entonces, pues puedo traer toda esa carga genética, pero si yo me cuido, si yo como bien, si yo me mantengo activo, si yo, lo del peso corporal es muy importante porque a nivel ahí de fisiopatología, la grasita acumulada de más en el cuerpo eh, tiene muchísimo que ver con que la insulina no funcione bien en estas situaciones de diabetes tipo 2. Entonces, si yo desarrollo obesidad y además todo lo que platicamos ahorita, es muy probable que yo pueda llegar a cursar con diabetes tipo 2. Entonces, esas son como las características de la diabetes tipo 2, y por eso es que es tan prevalente, porque la obesidad es muy prevalente, porque la mala alimentación, la comida chatarra, el sedentarismo, todo eso es muy frecuente. Somos el país en el mundo que más refresco consume. O sea, todo eso hace que sea más prevalente esta enfermedad, o muy prevalente. Y la diabetes tipo 1 es muy distinta. La diabetes tipo 1, eh, antes llamada diabetes insulino dependiente, y bueno, eso sí es cierto, ¿no? Es insulino dependiente, sí necesito forzosamente la insulina. También se le conocía como la diabetes de los niños. ¿Por qué? Porque sí, aquí desafortunadamente se trata de una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que yo mismo produzco defensas, o sea, anticuerpos contra mis propias células del páncreas que fabrican insulina. Entonces, yo solito, y esto generalmente ocurre en edades tempranas, yo solito empiezo a atacar a mi propio páncreas de tal manera que la insulina se me empieza a acabar. Y va a llegar un punto en que yo ya no tenga insulina, o que sea muy poquitito lo que tenga de insulina, y entonces se desarrolla, se empieza a manifestar la diabetes tipo 1. Y por eso es más frecuente en personas en edades más tempranas, porque esta situación de ataque al páncreas pues puede ocurrir incluso desde los primeros días de vida, ¿no? O primeros años de vida, primeros años de vida. Entonces, ahí desafortunadamente no tiene que ver con hábitos. Ahí no es que si la persona come muy mal, o que si hay sobrepeso, o que si mi mamá vive con diabetes también. No, ahí es una enfermedad multifactorial. Sí hay algo por allí genético también, o sea que si yo tengo ciertos genes, sí estoy más predispuesto a desarrollar diabetes tipo 1, pero no depende de hábitos de la persona. Y entonces, como estoy destruyendo las células de mi páncreas que producen insulina, es la razón por la cual desde el principio yo me tengo que tratar con insulina. Y de todos los otros medicamentos que usan las personas con diabetes tipo 2, pues no me van a hacer mucho efecto real, o no me van a hacer efecto, más bien se debe de tratar con insulina. Y, y pues básicamente esa sería la diferencia.
Como en la diabetes tipo 1 puede ser diagnosticada en personas de menor edad, en niños, también puede ser diagnosticada en personas ya adultas, como el caso que comentabas, ¿no? De la actriz. Y lo contrario ocurre también en la diabetes tipo 2, que antes se pensaba que era de los adultos y desafortunadamente en la consulta vemos cada vez personas más jóvenes y niños jovencitos de 10, 11, 12 años que están ya llegando pues con diabetes tipo 2 o que están a nada de desarrollar diabetes tipo 2 porque otra vez la cuestión de los hábitos, la obesidad infantil, la mala alimentación, el antecedente familiar, sobre todo en países como el nuestro, que es muy prevalente. Entonces, bueno, no son así como leyes absolutas de que solo en adultos, de que solo en niños, no. Ahora vemos como mucha heterogeneidad en ese aspecto, pero las causas y las circunstancias pues son distintas y es lo que platicamos ahorita. Okey, perfecto. Bueno, pues, pues muy, muy interesante y, pues, todo eso hay que tomarlo en cuenta y